Hola. Eh, este es el resumen ejecutivo del texto de historia de la historia de la comunicación, que en un inicio es muy bueno y al final es demasiado veloz y un tanto torpe en su exposición. Pero vamos a verlo. Entonces, el problema historiográfico es el primer problema, obviamente, y es una toma de conciencia de los autores de las limitantes del texto. Lo primero es que pues, está representado las corrientes principales de los principales países, de los principales centros de poder en nuestra área, que en nuestra área incluye curiosamente a Canadá, y, eh, y que es imposible pensar la comunicación en términos muy amplios porque hay cosas que para nosotros no son comunicación, como la comunicación con los dioses, los proverbios, los rituales, etcétera, ¿no? Luego, eh, tomando en cuenta lo anterior, se concentran los autores en cuatro cosas, ¿no? Escritos que hablan de la historia y la comunicación propiamente dicha, textos que se ocupan de la comunicación como fenómeno, a veces con unas definiciones distintas de las que nosotros entendemos, este, hacen un gran recuento de materiales, de historias del periodismo, de la tele, del radio, y hablan también de teorías de comunicación claves que piensan en la comunicación más allá de los medios y en sus contextos políticos y sociales. Y bueno, ahora sí empieza la historia y esta es la división aproximada. Lo primero que dicen es que hay un momento prehistórico que tiene dos grandes vertientes, las que están aquí marcadas, los libros sagrados y la retórica grecorromana. La retórica les interesa particularmente porque habla de cómo construir bien un discurso, es decir, cómo comunicar bien. Luego, dicen que en la ilustración aparece ya propiamente la idea de comunicación, pero la comunicación no es lo mismo que nosotros pensamos, tiene que ver más con la retórica romana. Por ejemplo, John Locke en el siglo XVII pone esto que acabo de poner aquí, ¿no? La comunicación es la transparencia y la claridad. Esto, si lo pensamos en un poco de manera más amplia, se relaciona con la ilustración, ¿no? Con ese momento tanto francés como escocés de la ilustración. Y en el prólogo, la introducción a la enciclopedia propiamente dicha, viene esto, que la comunicación es un proceso fundamental para la organización de la sociedad humana, que es el fin mismo de la enciclopedia, si lo pensamos, ¿no? Pero desde la perspectiva de los muchos autores del texto, ¿por qué? Porque sirve para mediar. ¿Y qué queremos mediar? Pues la razón, ¿no? O sea, el logos, que es la base del progreso desde la lógica ilustrada. A partir de aquí hay un cambio ya muy radical, que es cuando las nuevas ciencias del siglo XIX se apropian de la comunicación. Entonces, eh, la definición se empieza a acercar a la nuestra, dependiendo de si es del lado de los antropólogos o sociólogos, o del lado de los economistas, donde también las redes de transporte se consideran comunicación. Eh, pero bueno, son ya los, perdón, me siento mal, disculpen. Este, en el siglo XIX hay cuatro grandes tendencias para entender la comunicación, ¿no? Que es como una herramienta del progreso en tanto que redes de comunicación. Eh, entonces las ideas se transmiten, las mejores ideas de la clase dominante se transmiten a las clases populares, pero también la riqueza se transmite vía los medios de transporte. En cambio, en Alemania, en el Imperio Alemán todavía, empiezan a pensar en la comunicación como un contrapunto contra la hegemonía. Es decir, es el área cultural donde surge la idea social, que da origen al socialismo y demás. Y entonces la comunicación es parte de lo que puede fortalecer los movimientos de resistencia
a las clases dominantes. Luego viene la visión antropológica, que ya se parece mucho a nuestra idea de comunicación, ¿no? Porque incluso cuando incluye, como con Edward Taylor, la gestualidad y el habla. Y lo último es que en el siglo XIX aparecen las primeras historias de la imprenta y del periodismo, en este ámbito del que estamos hablando, ¿no? Luego, ya en el siglo XX, pues la comunicación es lo que nosotros entendemos y sucede como en el ambiente tanto del diálogo y la conversación como en los medios de comunicación, la propaganda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí ya es muy interesante. Y puse esta nota del final que me parece relevante desde nuestro mundo, que es que al inicio se usaba información en español como un calco del francés. Ahora utilizamos comunicación y distinguimos incluso la comunicación de la información, pero en el inicio era la palabra que se usaba en las versiones en español de estas discusiones. Y bueno, a principios de siglo, este es ya el primer momento de la, digamos, institucionalización o el camino a la institucionalización. La historia de la comunicación se entiende como historia del periodismo y esto tiene dos vertientes, ¿no? Siguen estos estudios sobre el periodismo que empezaron en el siglo XIX, a los que se le agregan, además de los históricos, los sociológicos, y aparecen las primeras cátedras de periodismo en Estados Unidos y en algunos programas de periodismo que se daban profesionalizantes, que me enteré gracias al texto de que ya existían en Europa, se daba la materia de historia del periodismo. Luego, más o menos en este mismo momento hay un cambio en la aproximación a la comunicación que tiene que ver con el interés que hubo en los 20 en Estados Unidos sobre la propaganda, ¿no? Y pues todos sabemos que hay unos estudios clásicos sobre el tema de Harold Laswell, pero los autores recalcan que él es el primero que habla de una nueva ciencia de la comunicación de masas, lo que apunta al área académica posterior, ¿no? También se empieza a estudiar la opinión pública, que es obviamente algo relacionado con la propaganda, pero desde abajo, ¿no? La propaganda implica que, al menos en la visión original, que los mensajes se interpretan tal como se reciben, y la opinión pública implica que hay una opinión mayoritaria en las sociedades y grandes grupos de discusión, ¿no? La información, digamos, interpretativa de esta sección del texto es muy pobre, como en casi todo el texto, que es más bien un gran listado de libros. Pero de lo que es muy interesante de este periodo es que dejan entrever que esto se debe al contexto. La emergencia de estos dos conceptos se debe al contexto de entreguerras y de la necesidad de acercarse a las masas que había que convencer, ¿no? Luego, también nos hablan del primer giro cultural en la historia de la comunicación, que sucede en Inglaterra y en Cambridge, ¿no? Donde una serie de pensadores marxistas, casi todos originarios de clases populares, que llegan a la universidad con la beca que les daban por haber combatido en la Primera Guerra Mundial, empiezan a pensar que las clases populares son entes activos en la comunicación. Y aquí hay una cosa muy interesante. El texto que marcan como clásico es un texto de los 50 y nos marca que un procedimiento que usan los autores, que es una historia como rizomática, pero tienen el problema de que no la reconocen en los títulos hasta más tarde. Pero bueno, aquí hay un error evidente que pueden estar viendo ahorita y ver la pantalla. Luego, el siguiente periodo, que es el que forma la Escuela de Toronto, que es el de la comunicación y los medios. Y la idea es que los medios, pero medios pensados desde la tecnología y la tecnología como ampliación del cuerpo, que es la perspectiva de Innis y posteriormente la de McLuhan, definen cómo está construida la sociedad. Al mismo tiempo, aparece en Francia la escuela de los anales, de la revista historiográfica, que empieza a pensar el tiempo profundo, y se alimentan las dos visiones para la Escuela de Toronto, que tiene como máximo exponente de McLuhan, sobre todo que se hace una estrella en los 60, ¿no?
Luego, ya se institucionaliza la comunicación, según ellos, entre los 40 y los 60. Estamos en épocas ya traslapadas. Y esto sucede en Estados Unidos cuando comienza a hacerse una gran cantidad de estudios sociológicos sobre la comunicación, entre los que descartan, por supuesto, destacan, por supuesto, este ensayo que ellos mencionan sin título, que es el de Comunicación de masas, gusto popular y acción social, ¿no? Que es el primero que habla de que la comunicación puede activar y desactivar a la gente y que la comunicación muchas veces retoma los gustos de la gente para generar sus propios contenidos, de la gente común y corriente, pues. Luego aquí hay un par de ejemplos más. Y lo que es muy interesante es que hablan de que Wilbur Cram, el teórico, hizo un primer reader, un primer compendio de estos que hacen maravillosos, que hacen en la Academia Anglosajona, para un curso de historia de la comunicación. No marcan la fecha, pero pues es asumir que en los 50 debió ser, ¿no? Y entonces ya aparece la teoría de la comunicación como un campo, pero curiosamente surge como un campo a partir de la teoría de la cibernética en los 40. Más tarde incorpora la retórica de Platón y Aristóteles y por último empieza a hablar del paradigma del que estuvimos hablando desde el siglo XIX, de la comunicación, pero el antropológico sociológico, el de tipo Taylor, ¿no? Luego, en los 50 y los 60 se detienen en lo que ellos le llaman el impulso crítico con perspectiva histórica. Y se detienen, obviamente, en la Escuela de Frankfurt y en el Centro de Estudios Culturales Contemporáneos de la Universidad de Birmingham, por la razón en la que están emparentados en sus fines, aunque no en su visión de la cultura, ¿no? Y la Escuela de Frankfurt, marxista, con pensadores clave como Adorno, piensa los nuevos medios de acuerdo a su enfoque. Es decir, tenemos que pensar, acabo de decirlo mal, la Escuela de Frankfurt piensa que es indispensable pensar el carácter histórico del tema y vincularlo con los hechos empíricos para hacer teoría desde ahí. La escuela de Birmingham, la Escuela de Estudios Culturales, funciona más o menos así, pero con una gran diferencia, que los teóricos de Frankfurt son burgueses, los teóricos de Birmingham son de clase popular. Y entonces ellos se empiezan a interesar en el pensamiento gramsciano, sobre todo en la idea de hegemonía, pero la hegemonía como lucha, no la hegemonía como grupo dominante. Y eso les ayuda a pensar una historia desde abajo en la que las clases populares tienen agencia. Y ahí, bueno, ahí hay unos textos clave, ¿no? de la escuela. Luego, a partir de este momento se hace muy caótica la historia. Y lo que hacen básicamente es seguir todas las modas académicas que han surgido desde los 60 para acá, ¿no? Primero le llaman la nueva historia social, que aquí hablan de una mezcla de Gramsci y de Kuhn con la idea de paradigma, pero es muy, muy ambigua la descripción y así pasa después, ¿no? Destacan, por ejemplo, el libro de Elizabeth Eisenstein sobre la imprenta, que es muy importante, pero no dan detalles de él. Luego hablan de la emergencia de las identidades, y se siguen así con una exposición muy caótica, ¿no? Y plantean, por ejemplo, estas líneas que están vigentes, como los estudios posthumanos, que se refieren a la arqueología de los medios de Kittler, que está pensada desde los medios como sistemas, siguiendo la perspectiva pues, clásica alemana de Niklas Luhmann. Luego, los estudios de opinión pública de Habermas y Nellel-Neumann, que son muy importantes, acercamientos económicos, políticos, interdisciplinarios y muchas historias de la radio y la tele, ¿no? Luego se habla del giro historiográfico y se concentran otra vez en Habermas, en la teoría de la acción comunicativa, que yo creo que nadie ha leído porque es imposible de leer. Y ya hablan de 6 tendencias recientes que son más bien sus deseos de cómo se debería hacer la historia. La primera es materialidad. ¿Cuál es la materia de cada medio? Que es una consecuencia de pensar que los medios ya no se pueden pensar como sistemas por la tecnología.
que se puede conseguir profundidad considerando los medios más allá de la escritura como medios para la investigación, es decir, todos los medios como archivos, la necesidad de hacer una historia más intercultural y que hable de las vinculaciones globales. Sigue estando vigente la visión desde identidades. Luego hablan de nuevo de la emergencia digital y repiten la idea de archivo desde ahí, porque para ellos el archivo que es Internet es distinto a los otros archivos de medios. Bueno, este es un resumen muy rápido de un texto difícil, caótico, ¿no? Y voy a cambiar de texto por el de medios, que es una historia de los medios muy clara, muy lograda, en este caso de David Crowley y Paul Heyer. El problema historiográfico aquí es distinto. La historia de los medios llega tarde a la historia de la comunicación. Si lo piensan desde lo que vimos el año pasado, pues llega a finales del siglo XIX y mayormente en el siglo XX, ¿no? Pero una vez que se incorporó, sirvió para pensar uno de los cambios más radicales en la historia, que es el conjunto de las tecnologías de reproducción mecánica. Me parece muy interesante porque ellos incluyen la llegada de Internet en esta lógica. No es una lógica nueva, como se suele decir, sino la misma lógica que tiene que ver con la reproducción mecánica. Aquí hay algo muy interesante del texto, ¿no? Y dicen que para poder pensar esto hay que hacer una categorización. Entonces, esta es su historia de los medios que empieza en el mundo antiguo. Y el mundo antiguo empieza con primeros artefactos hasta el alfabeto y siguen los estudios de estas dos personas, Alexander Marshak y Denis Schmat-Beserat, que encontraron unos fragmentitos de huesos como tallados con forma y unas como fichitas de madera con figuras que tienen más o menos 8,000 años, que para ellos son el inicio de la escritura. No hay manera de saberlo, pero ellos lo ligan incluso con cómo aparecen las punzadas del alfabeto, o bueno, el sistema de escritura babilonio-sumerio, ¿no? Pero bueno, dicen que esto es muy difícil de comprobar y más bien, entonces el primer punto es la aparición de los alfabetos occidentales hace más o menos 4,000 años. Y se basa en Harold Innis, que dice que el material que utilizan para el soporte de los alfabetos tiene que ver con lo que abunda en el territorio. O sea, el papiro y la piedra en Egipto y la arcilla en Mesopotamia. Los años han dicho que no es así, pero bueno, es muy interesante el pensamiento de Innis hace 70 años, ¿no? Pero para él lo común en este proceso es el monopolio del conocimiento de las clases dominantes, que es indudable si hacemos un repaso por lo que se escribía en Egipto y en Mesopotamia, que para él es únicamente cuentas, ritos, crónicas de reyes. Se le olvida que hay literatura, pero bueno, eso no lo plantean los autores ni siquiera como problema, pero yo sí. Perdón, voy a regresar acá porque los autores no se olvidan de mencionar que hay sistemas de escritura antiguos que no caben en su relato, pero de los que quieren dar cuenta, como los libros mesoamericanos, el quipu de los incas y el sistema ideográfico de China que generó el alfabeto de Corea y el sistema ideográfico de Japón. Ya nunca más vuelven a ser globales en este sentido. Bueno, y entonces hablan de la tradición de la alfabetización occidental y hablan de lo obvio, que el alfabeto fenicio es el origen del alfabeto griego, que envía el alfabeto etrusco, genera el alfabeto latino, ¿no? Pero para ellos lo importante de esto es el uso social, que tiene que ver con que estos alfabetos que son tan abstractos permiten recopilar información mucho más compleja que la que se recopilaba según este recuento en Egipto y en Babilonia, como la filosofía o la poesía, y entonces lo oral empieza a traspasarse a soportes de larga data, ¿no? Y esto permite que se extienda la alfabetización, cosa que sabemos por ejemplo, los grafitis que hay
que se descubrieron en Pompeya, ¿no? Sabemos que se extendió la capacidad de leer en Roma, y entonces eso hace muy interesante porque, según ellos, la Edad Media era mayormente analfabeta. Y dice que hay dos razones. Una es que pues, la literatura o la alfabetización, como nosotros la entendemos, se quedó en las élites, pero también que las élites se preocupaban de temas distintos, porque se suele pensar que el pensamiento deriva de la continuidad de los griegos hasta nosotros, y en la Edad Media la preocupación era otra, que pues, es la divinidad, ¿no? Sin embargo, que no es una época tan oscura porque hay desarrollos tecnológicos como los molinos, los relojes, mencionan varios. Y lo que dicen es que en este momento, nada más no se nos puede olvidar que el patrimonio de los griegos se hizo patrimonio del Islam. Ahora, la revolución de la imprenta. Comienzan recordando que la imprenta aparece en China en el siglo VIII y que había dos tipos de imprenta, una por bloques completos de páginas y una por tipos móviles. Pero por el modo en el que les gusta presentar los textos, el gusto por la caligrafía, etcétera, en China siempre fue más eficiente, más usado el bloque total, ¿no? Que los tipos móviles. Y también dicen que esto es más sencillo tener grandes bloques hechos específicamente para la impresión que tener bloques móviles porque hay demasiados caracteres. Sin embargo, nuestro sistema alfabético permite que los tipos móviles funcionen muy bien y se genera una industria del libro. Y entonces hay una confluencia entre la disponibilidad del libro y la reforma y la contrarreforma para difundir ideas. Sin embargo, lo que sí es importante recalcar es que como en el mundo protestante se pensaba que la gente tenía que leer la Biblia, se extendió la alfabetización en el mundo protestante mucho antes que en el católico, ¿no? Y esto se complementa con varias apariciones del siglo XVI. La primera son el correo, que yo no sabía que había aparecido tan pronto, las gacetas también, y la novela, que la novela aparece en España, es la única cosa que sale del mundo anterior, ¿no? Luego llega la era de la reproducción mecánica, que es, como decían los autores, y dije al inicio, la clave de los medios de comunicación, y es nuestra época, ¿no? Y ellos indican que la clave son los medios basados en la electricidad, que permiten comunicación prácticamente instantánea, pero además un mercado tecnológico y que los analfabetas se puedan comunicar sin recurrir a la escritura, como con el teléfono. De hecho, hablan de que, por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá el teléfono se usaba mucho porque además permitía comunicarse entre gente que hablaba la misma lengua antes de que aprendieran inglés, ¿no? Luego hablan de los aparatos de reproducción óptica y acústica, que conocemos todos, el cine, las tecnologías para recuperar el sonido, la fotografía, que aparecen en ese orden, y le encuentran un uso a cada cosa específico, desde la lógica en la que argumentan, ¿no? La fotografía fortalece la idea de verosimilitud que origina el fotoperiodismo, por un lado, pero también genera el icono. Los iconos públicos y los archivos familiares, que son archivos de imágenes en un inicio. Luego, las tecnologías por el sonido, según ellos, generan el gusto por escuchar. No sé si, nunca aclaran si separado por el gusto de bailar, pero así es. Y luego, según ellos, el cine mudo, la idea de que para divertirse hay que salir. Y hay un tercer acercamiento a este periodo, que es la confluencia de todo lo anterior, que da pie vía el teléfono al siguiente periodo, que es el de las transmisiones en vivo, que en inglés se dice broadcasting, es quizá un mejor término. Pero, ¿por qué la telefonía es la pieza clave? Porque el teléfono anuncia a esos medios que vienen, es decir, el mensaje que se transmite a gran distancia. Y anuncia la radio,
y luego a la televisión, según ellos, ¿no? Y dicen que lo interesante de eso es, pues, que empiezan a consumirse primero mensajes auditivos y luego mensajes visuales, y ellos se detienen en los reality shows, que cuando escribieron el texto dicen que es lo más vigente, pero bueno, nosotros sabemos que hay una transformación de allá para acá, ¿no? Y bueno, esto me ha emparentado a un sistema de consumo que ya no existe, bueno, que existe, pero que ahora ha perdido valor, que es el de los horarios, que genera circuitos especializados, es decir, canales y géneros específicos. Pero también una necesidad de innovación para que la gente quiera seguirse acercando a esos canales, ¿no? Que la innovación puede ser simplemente nuevos títulos, pero también innovación formal. Y lo último es la época de la información digital. Y aquí hay algo muy, muy interesante que cuentan, que es que esto empieza como una sorpresa, porque los grupos de poder económico no estaban interesados en lo digital, más bien eran una serie de fanáticos, o sea, de lo que nosotros llamamos geeks, que desde los 60 empiezan a hacer clubes de interés alrededor de la tecnología. De ahí salen, pues, Apple, Macintosh, digo, Apple, Microsoft, como todos sabemos, de esos pequeños grupos, ¿no? Pero para ellos lo importante es entender los cambios clave que ha habido en esto, y marcan tres, ¿no? Y el primero es el intercambio simbólico sobre la especificidad mediática. Eso es lo que se llama remediación ahora. Eh, y esto tiene que ver con la pregunta de la lectura anterior, por ejemplo, sobre la materialidad, si sigue importando la materialidad de los medios o simplemente los contenidos de distintas formas que pasan de un lado a otro, o la materialidad entendida como la materia expresiva de cada medio, ¿no? El habla para la radio, la imagen en movimiento con sonido para el cine, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, el segundo es la hibridación de la pantalla, que, que esto lo sacan de Lev Manovich, y dice que Manovich piensa que la pantalla es la superficie donde se despliega la información, un espacio imaginario, virtual, y un panel de control al mismo tiempo. Esa es la hibridación de la pantalla, que ocupa cada vez más espacio en nuestras experiencias, ¿no? Y lo último es que el otro cambio radical es que los mismos usuarios son productores de contenido, una idea de Manuel Castells. Y ya, aquí se acaba el recorrido por estos dos textos.